verdad presente. La verdad presente. Buenas noches para todos. Esperamos de que sigamos aprendiendo, concentrémonos, prestemos buena atención y esperamos de que sigamos en este crecimiento espiritual. Bendecido estoy, puesto que al ver a mis hermanos perseverar en este estudio es muy especial y creo que hemos avanzado bastante en materia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la verdad presente y espero de que podamos entender bastante esto, puesto que va muy ligado con el nuevo pacto y nos va a situar en verdades que nos va a sacar de mucha religiosidad en la cual nosotros fuimos instruidos, la mayoría. Nadie ha sido, digámoslo así, no ha sido expuesto a esto. Todos hemos sido expuestos a una religiosidad cristiana, como lo decía el domingo, que Cristo, nuestro Señor, nunca nos dejó que seríamos llamados cristianos. Él no, en la Biblia nunca dijo, ustedes serán cristianos. Pero la Biblia sí dice que nosotros los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que andar en esas verdades presentes, recordándoles también de que la religión cristiana viene del catolicismo. Y quiero poner esto en base porque de ahí ese pensamiento tenemos que empezar a derivar muchas cosas. Primero, el judaísmo nace después del libro de Malaquías y el judaísmo nace con el hombre. El hombre creó el judaísmo como religión porque Dios no hablaba, porque Dios no les hablaba al pueblo. Ellos iban allá al templo y Dios no hablaba hasta Zacarías. Y todo ese tiempo ellos inventaron la religión judía. Y la religión judía tenía que ver con preceptos, ritualismos, ceremonias, instituciones de hombres. Entonces podemos ver que el propio Jesús dice que invalidáis los mandamientos de Dios por preceptos humanos, y salieron las grandes defensores del judaísmo que hasta el día de hoy están, que muchos dicen que el judaísmo es la religión de Cristo y que usted tiene que aprender hebreo porque Cristo era hebreo y la verdadera lengua del cielo es en hebreo y no hay nada de malo aprender hebreo. Lo de malo de aprender hebreo es cómo lo quieren judaizar a uno frente a eso. Luego vemos los apóstoles, cuando ellos después de Cristo empiezan a andar en el Evangelio, a dar las buenas nuevas, la gente que no entendía les puso un sobrenombre. Ahí van estos cristianos y no lo decían como una manera que tan lindos, lo decían como ahí van estos cristicos, como esos que se creen Cristo. O sea, era un despotismo que Constantino después lo toma y lo mete en esa religión que mezcló Constantino, y de ahí salieron los famosos cristianos. Y le tengo una buena noticia, usted y yo no somos cristianos, usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces vamos a sacar eso de nuestra cabecita, de que ya no somos pentecostales, ¿cómo se llama? Pentecostales cristiano evangélicos.
Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Eso, diga conmigo, eso es una verdad presente. Entonces mire que una verdad presente nos abre un panorama. Y al ser verdad, debemos de comportarnos como hijos. Vamos a abrir los que tienen la Biblia ahí, por favor, en segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Nos dice lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia bien proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y mire lo que dice ahí: no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántos bendicen a Dios por esa palabra? Amados hermanos, nosotros pasamos siempre por diversas circunstancias, pero algo tenemos que estar seguros, y es que la confianza en Cristo nos acepta y nos hace ser hijos de Dios. El verso 6 que acabamos de leer nos dice y nos indica que Dios en sí mismo nos hizo ministros competentes. Por eso hay otra verdad presente que quiero dejar en sus corazones. Y esto es muy debatible y lo han debatido mucho. Pero yo nunca vi a Jesús formando líderes. Nunca vi apóstoles formando líderes. Nunca le dijo Pablo a Timoteo: tú serás el líder de tal iglesia. ¿Sabe qué formó Cristo? Ministros. Ministros. La palabra ministro en griego es servidor de un reino. Servidor. Alguien que sirve. Entonces nos hizo competentes, pero no de un antiguo pacto, porque si usted fuera un ministro competente del antiguo pacto, por el linaje de sangre que usted llevaría, no podría ser un sacerdote. Usted entonces, para poder ser al menos un ministro, o digámoslo así, alguien que servía a Dios, tenía que nacer del linaje de Aarón, de la sangre arónica, para que usted al menos pudiera ministrar a Dios. Pero Él nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. Entonces, nosotros debemos de desarrollar nuestra posición, escúcheme esto, para desarrollar, debemos de entender, nuestra posición para desarrollar nuestra función y para funcionar basados en lo que la palabra de Dios nos dice que somos. Porque nadie puede ser competente en algo que desconoce. Usted, mi amado hermano, está siendo capacitado, entrenado, expuesto. Y a medida de que usted está aprendiendo, que usted está sacando el tiempo para nutrirse y usted está recibiendo verdades de Dios, usted está siendo formado en competencias para usted hablar un evangelio en verdad. Entonces, nadie puede ser diestro si no ejercita la mano
que tiene que ejercitar. Nadie puede estar calificado si no presenta las competencias para que lo califiquen. Nadie puede ser un experto sin que usted, amado hermano, no muestre en lo que es experto, y nadie puede ser un conocedor si no te documentas en lo que necesitas conocer. 4 palabritas, se las voy a dictar. Diestro, calificado, experto y conocedor. Necesitamos seguir conociendo. Entonces, lamentablemente, en este tema de verdades presentes, es donde la iglesia está y se encuentra en pañales. Porque a muchos ministros, pastores, profetas, evangelistas y hombres de renombre, no les conviene enseñarle al pueblo las verdades presentes. Documentándome un poquito y leyendo, un hombre en Estados Unidos le preguntó a un experto teólogo de la Bautista y le leyó este texto de ser ministros competentes y le leyó que nosotros somos, que hay unas verdades presentes. ¿Y sabe qué dijo el experto? Dijo, es verdad, lo que usted está diciendo es la pura verdad. Y él le dijo, ¿y por qué no se lo enseñas a la iglesia? Y él se quedó callado y dijo, porque no me es lícito decirlo. Entonces estamos viendo que las religiones, que el cristianismo sí esconde también unas verdades que no quiere que los hijos de Dios sepan, y por eso es que no estamos manifestando lo que debemos de manifestar. Entonces, en el verso 6 dice que debemos de ser competentes. El nuevo pacto es fácil de demostrar. Entonces, cuando Dios te dice que eres un ministro competente en él, es porque el nuevo pacto, ese nuevo pacto fue efectivo y ya es así. La palabra nuevo, escúcheme esto a los que están copiando. La palabra nuevo en el griego es aikinos, con K, aikinos, que se refiere a algo de una naturaleza distinta. Aikinos es la palabra en griego que significa a algo de una naturaleza distinta. La otra palabra en griego es neo, que se refiere a algo que nace. Entonces, la palabra neo no significa algo que nace en el tiempo, sino que se compone aikanos, que significa, al unir estas dos palabras, diferente en naturaleza, y por eso es algo nuevo. Vuelvo a repetir. Aikanos se compone de dos palabras. Aika, que significa nuevo, y nos, algo que nace diferente. Entonces, cuando aikanos se junta, significa diferente en naturaleza y por eso es nuevo. Esto es tremendo. Entonces, la palabra pacto se refiere a un contrato o alianza establecida. Estamos derivando la palabra nuevo pacto, aikanos, que es diferente naturaleza y por eso es nuevo,
Y estamos hablando pacto, que es un contrato, una alianza establecida. Entonces, el nuevo pacto es, 2 puntos. Voy a esperar a que copie. Es mejor tener un lápiz pequeño que una mente grande, decía por ahí un maestro. Gente que dice, no, yo me la grabo toda. Dice así, el nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios había propuesto y había prometido. La expresión cumplida de lo que Dios se había propuesto y había prometido. Voy a mirar aquí una cosita. Quiero mirar aquí una cosita, por favor. Regáleme un segundito. Porque quiero mostrarle un texto muy especial. Un texto que cuando lo leí, no lo había, pues, ya había leído Isaías. Pero cuando volví a leer Isaías o este texto, vamos a ver si lo encuentro. Regálenme en 2 segunditos. Bueno, no está aquí. El texto decía, que Dios estaba cansado. Papi, les está acabando la... Ya, muchachos, vamos a seguir, regalen. El texto decía que Dios estaba cansado de que el pueblo le siguiera ofreciendo fiestas, que le guardara el sábado, dice literalmente que le estuviera guardando el sábado y que le hiciera ceremonias y ritos. En Isaías lo dice. Dios ya estaba diciendo, voy a cambiar eso porque ustedes se me están volviendo unos religiosos. Entonces, el nuevo pacto, porque hay que hablar de verdades presentes y las verdades presentes están en este nuevo pacto, se oficializa. ¿Cuándo se oficializa? Lo aprendimos en otra clase. Cuando el Señor muere, cuando lo sepultan, cuando Él resucita y cuando Él asciende. Ahí se oficializa el nuevo pacto. Vuelvo a repetir, ¿cuándo se oficializa el nuevo pacto? Cuando Él muere. 2, cuando es sepultado. 3, cuando resucita. Y 4, cuando asciende. Entonces, la crucifixión, la muerte, sepultura y ascenso no fue un acto trágico, sino más bien la inauguración de un nuevo pacto. Alabamos a Dios por eso, mi amado hermano. Y yo no sé si usted está agradecido con Dios, pero cada vez que yo estudio este tema, soy más agradecido con Dios porque Él hizo un precio y Él nos dio unas cosas muy poderosas. Entonces, escúchame esto a los que están escribiendo. Nuestra competencia. Pastor Julián. Sí. El texto de Isaías capítulo 1 del 11 al 13. Léamelo, profeta, por favor. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando veniros y presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de Ujú. reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Wow. Amados hermanos, ahí están los adventistas llevados. Cuando un adventista le diga que el sábado hay que guardarlo, léale ese texto, porque mire que Dios estaba harto aún de los que, mi amado hermano, de que aún le guardaran los sábados, papito. Ay, ay, ay. ¿Cuántos adventistas hay acá? Sea salvo en el nombre de Jesús. No, no. Entonces, gracias, profeta. Gracias. Entonces, nuestra competencia, nuestra habilidad y destreza consiste en conocer 4 cosas. Vuelvo a repetir, nuestra competencia, nuestra habilidad y nuestra destreza consiste en conocer 4 cosas. ¿Cuántas cosas? 4. 1, el orden. Segunda, el rango. Tercera, la función. Y cuarta, el fundamento. Entonces, vuelvo a repetir, orden, rango, función y fundamento. Ahora, entonces, el nuevo pacto, para que sea, debemos de ser que en el nuevo pacto competente en lo que Dios nos hizo, en el orden, en el rango, en la función y en el fundamento. Entonces, vamos a aclarar algo muy especial, porque yo he escuchado a muchos cristianos, hice pacto con Dios. Primero, el hombre nunca hace pactos con Dios, porque no es capaz de sostener un pacto. Y eso es una verdad presente. Yo pacté con el Señor. Hermano, el hombre jamás hace pactos con Dios, hace votos. El apóstol nos ha explicado eso muchas veces, muchos lo tenemos claro. Si usted no lo tiene claro, ojo conejo. El hombre, ¿qué puede hacer con Dios? Votos. Segundo, promesas. Honras y declaraciones. Cuando uno está enamorado, se le declara ¿a quién? A la novia. Y mire, y después se casa uno en un pacto, ¿sí o no? De hombre a mujer. ¿Y qué es lo que está pasando con esos pactos ahora? Se rompen. Ya no quiero nada con mi marido porque es que no me... Hay otros más tesos que le hacen votos al esposo. Yo desde el día que te conocí me gustaron los ojos de lombriz que tienes y me gustaron esos cachetes de marrana flaca. Yo había pedido al Señor a alguien así como tú y tú llegaste a mi vida. Por eso te voy a hacer la comida todos los días. En fin, sigamos más bien. Gente me está mirando rayada. Mire, los pactos, ¿por qué no hacer otros pactos? Porque los pactos solo los origina Dios. Tengo en estos momentos 15 minuticos para terminar. Voy a tratar de terminar. Vamos a recordar los pactos, porque nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra de Dios por pactos, no por dispensaciones. Y ahorita les explico por qué. Vamos a hablar del primer pacto
Alguien que me diga cuál es el primer pacto. ¿Cómo se llama el primer pacto? A ver. A ver, ¿cómo se llama el primer pacto? Aleluya. El pacto eterno. Muy bien. 5 puntos ahí. Ay, Dios mío. El primer pacto, ¿cómo se llama? El pacto eterno. Eso está en Hebreos 13:20. Recuerden. Dijo, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Recuerda que el libro de los Hebreos nos enseña que el primer pacto. Ahora voy a decir otra cosa, a ver, otra pregunta. ¿De dónde a dónde empieza el pacto eterno? ¿Hasta dónde? Fácil. ¿De dónde a dónde en la Biblia? Uno empieza el Génesis 1 a Éxodo 20. Muy bien, hermana Maribel, 5 puntos, aleluya. Isabel, póngamele ahí 5 puntos a Seidy, 5 puntos a Maribel ahí. Ay, Señor Jesús. Vamos bien. Entonces, en este nuevo pacto, en ese pacto eterno, nosotros tenemos, escúcheme bien, mire pues, tenemos un propósito eterno. Aleluya. Ese es nuestra función. Un reino, tenemos un Dios eterno, un reino eterno y se establece un propósito eterno. Muy bien. Vamos con el segundo pacto. El segundo pacto, eso no se los he enseñado, se los voy a enseñar hoy, es el pacto edénico, edénico, edénico. Es el pacto hecho en el Edén con el hombre en el estado de inocencia que tenía el hombre. Entonces, ese pacto estaba compuesto de 3 cosas. 3 cosas. Ustedes van a hacer 3 cuadritos, por favor. 3 cuadritos. Yo no veo ahí, hay muchos ahí hablando y no están copiando. Muy bien. 3 cuadritos. A ver, hermana Jennifer, muéstreme ahí. Muéstreme los escritos. 3 cuadritos. Muy bien. En el primer cuadrito van a poner equipamiento y asignación. Ese era compuesto el pacto edémico en equipamiento y asignación. Y ese equipamiento y asignación tiene 3 puntos. Entonces, ese primer cuadrito va a poner, yo les voy a mostrar a ver si lo pueden hacer así más o menos. Ahí. ¿Sí lo ven más o menos? Así más o menos. Entonces, equipamiento y asignación. Tiene 3 puntos. ¿Qué se le dio en ese equipamiento? Se le otorgó una imagen. 2, se le otorgó una semejanza. Y tercero, se le dio poder de ejercer dominio y señorío. Vuelvo a repetir. 1, se le otorgó una imagen. 2, se le dio una semejanza. Tercero, le dio poder para ejercer dominio y señorío. En este segundo, estamos hablando de lo que se componía el pacto. Ahora vamos con este segundo cuadrito, con este. Las condiciones. Las condiciones. ¿Cuál era la condición de ese pacto? No podía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Ok, estamos viendo el pacto eterno existió desde Génesis 1 hasta Éxodo 20, pero había otro pacto que era el pacto edémico que se componía de tres cosas. Estamos viendo el primero, equipamiento y asignación, se componía de condiciones y también se componía de una consecuencia. Tercer cuadrito, consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Que el día que comieran de ese árbol, morirían. Muy bien. Entonces, ¿qué pacto quebrantó el hombre? ¿El pacto eterno o qué pacto quebrantó el hombre? El pacto edémico. Démele otros 5 puntos allá a la hermana Luz Marina que está pero pendiente. Y ojo, pues hay que... Hermana Yuri, bueno, gracias hermana Yuri. Entonces, el hombre quebrantó el pacto edémico. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo sacó de ese pacto. Vamos a ver el segundo pacto o el tercero, que es el pacto adámico. El primero es el pacto eterno, segundo el pacto edémico y el tercero el pacto adámico. Y en el pacto adámico usted va a poner 2 cuadritos. 2. Véalo. Los que puedan ver más o menos. Listo, 2 cuadritos. Primero, en ese pacto adámico está una asignación. Ese pacto lo hizo cuando Adán salió afuera. Listo. Y la asignación fue que iba a trabajar con el sudor de la frente y que ya debía de comer plantas, las plantas de la tierra. Ya no eran los frutos de los árboles, sino que la planta de la tierra. Y en el segundo cuadrito usted va a poner que Dios le da un pacto diciendo que este pacto es que del hombre, para redimirlo de la muerte, de la mujer nacería una descendencia que le pisaría la cabeza a la serpiente. Que esa fue la primer profetizada de Dios mismo, donde se iba a afectar el nuevo pacto. Eso ya lo hablamos de la descendencia, que Dios dijo que ella te herirá ¿qué pa? Que la serpiente te morderá el qué? El calcañar. Y él le aplastará la cabeza. Ese es un pacto, ese es un pacto que Dios dijo que esa descendiente iba a traer la vida. Gloria sea al Señor. Sigamos. Qué pena, Entonces, me repite lo último, porfa. La segunda. que Dios le da un pacto de a causa de la muerte, traería una descendencia o una descendencia que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esa es, vuelvo a repetir, ahí donde dice que... Génesis 3:15. Eso, Génesis 3:15, es el pacto que Dios dice que por la muerte que trajeron ellos, esa simiente que es Cristo iba a vencer el imperio de la muerte. ¿Cuánto alabamos al Señor por eso? Mire qué pactos tan tremendos. Después vamos con el cuarto pacto. Y este también es de 2 cuadritos. Pacto noetético.
No ético, perdón, no ético, no. Pacto no ético, no ético, no ético. Es cuando Dios le dice, entonces, ese pacto como título es Dios le dice tres cosas. Mire lo que le dice. Perdón, le dice varias cosas. Uno, a Noé le dice, te voy a bendecir. Vas a tener dominio. Y multiplicaré tu descendencia. Pero en ese pacto, Noé hace una acción. Entonces el otro título en el otro cuadrito, acción de Noé. Acción de Noé. ¿Cuál fue la acción de Noé? Emborracharse, embriagarse y maldijo a su propio hijo. Tremendo eso. Dios le bendice y Noé con el pacto se emborracha y maldice a su hijo Canaán y mire todo lo que sucede, cómo se rompen los pactos. Y de ahí sale, amado hermano, la Torre de Babel, confusión de los poderes humanos y bueno. Entonces, en ese pacto eterno ocurrieron esos pactos, pero también hubo otro pacto que se llama el pacto de Abraham, con Abraham. Pacto de Abraham. Ese también está en el pacto eterno. Recuerde que el pacto eterno es el general hasta Éxodo 20, pero estos pactos Dios los hizo en el Edén, con Adán, con Noé y con Abraham. Y usted ya conoce lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y le hace el pacto de que todas las familias serían de él. Entonces, el desarrollo del pacto eterno lleva tres cosas. Uno, con el hombre, que fue Adán. Dos, con una familia, que fue Noé. Y tres, con una nación, que fue Abraham. Y vamos con el otro pacto y terminamos por el día. Vamos con dos pactos más y terminamos la clase, por favor. Sé que hay mucho que decir, mi amado hermano, y parece ser que este tema de verdades presentes, Isa, se nos va a ir otra clasecita más, no dos clases, sino otra, porque es necesario poner estos pilares para que podamos entender ahorita más adelante, porque les voy a decir algo. Vamos a hablar, y eso me ayuda el apóstol bastante a poner una plataforma sobre el bautismo. Vamos a ver la palabra bautismo y cómo hoy en día la religiosidad nos ha llevado a hacer cosas tremendas. Entonces vamos a poner esos principios muy buen puestos. ¿Cuál pacto vamos? ¿Vamos en el qué? Quinto. Quinto o sexto. Sexto factor, sexto. Sexto. Pacto mosaico. Si usted tiene quinto, póngale quinto. Si usted tiene sexta, métale sexta. Hágale. Otro punto, pacto mosaico. Es el pacto que Dios hace con una nación. Entonces van a poner dos cuadritos. Mire, voy a mostrarles dos cuadritos. Dale. Listo. Entonces, en ese pacto Dios establece, primer cuadro, Dios establece, arriba el título, Dios establece. ¿Qué establece? Leyes, condiciones, para que se gobierne un pueblo y sea luz a las naciones. Vuelvo a repetir, establece leyes, establece condiciones
para que se gobierne, para que las demás naciones se conviertan a él. Esa era la intención de Dios. Que al pueblo de Dios andar bajo sus leyes, bajo sus condiciones y su gobierno, las demás naciones se convertirían en ese Dios. Pero no pasó así. En el otro cuadrito, acción de esa nación de Israel. ¿Qué hizo esa nación? Las acciones. Entonces, ¿sabe cuál fue la primera acción? Se rebeló contra el pacto que Dios hizo con ellos. Y desechó a Dios. ¿Recuerdan de Samuel? Que se puso a llorar. Y Dios le dice, Samuel, no llores, es que no te desecharon a ti. ¿Me desecharon a quién? A mí. Muy bien. El séptimo o el sexto, como usted lo quiera llamar. Y terminamos con este pacto, que es el pacto davídico. Ese pacto, Dios le promete que el reino será perpetuo. Y que de la descendencia de David saldrá uno que siempre estará sentado en el trono. Por eso Dios nació de ese linaje. Y ahí la vemos en Mateo 1:1, donde está el linaje de Jesucristo. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tremendo eso. Entonces, en ese pacto davídico, recuerde que él muere y empiezan reyes a vivir, Salomón, los hijos de Salomón dividen el reino y empieza una cosa y Dios levanta a Ezequiel y a Jeremías. Copie eso ahí, Ezequiel y Jeremías. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahí, proféticamente, se empieza a anunciar la venida de un nuevo pacto. Porque recuerde lo que la profeta nos leyó en Isaías 1:14, en ese, que el Señor estaba hastiado de lo que el pueblo le estaba dando. Entonces, mi amado hermano, mire que estamos viendo pactos progresivos, donde Dios revelaba la naturaleza y el corazón para llevar a cabo su propósito eterno. Bueno, mis amados hermanos, para dentro de 8 días les voy a poner la primera evaluación de este tema que acabamos de hablar y seguimos. Jeremías 31:31, hermana Paula. Les bendigo, gracia y paz. Me les tomé 2 minuticos más. Espero de que haya sido muy productiva esta clase. Entonces, nuestra hermana Isabel Urrutia, a partir de estos momentos, ya están habilitados los registros para que usted se registre. Y otra cosa, mi amado hermanos, póngase a paz y salvo con Didascal. La hermana Lina, mírenle esa cara a la hermana Lina, los que la pueden ver, cara de Chepito. Entonces usted sabe, mi hermano, nosotros hágalo por, no, mire que no es un monto exuberante. Si no los tiene, también por favor háganoslo saber, pero dígale a Lina, hable, no se quede callado, denuncie. Entonces, mi amado hermano, para que lo tengamos a paz y salvo, les bendigo, Pastor Ronald Vladimir. ¿Dónde está Ronald? ¿Se salió? ¿Ah? Mis amados. Hágalo ahí, ay Dios mío, sí.
Chao. Bueno, gracias y paz para todos. Espere, yo acomodo aquí la cámara que se me desacomodó. Bueno, mis amados, esto fue todo por hoy. Ahí ya le van a poner para que haga la asistencia de la clase del Pastor Julián y por consiguiente va a quedar el link para que usted haga el quiz del apóstol sobre las mesas. Y dentro de 8 días vamos a tener el quiz de Evangelio, Gracia y Reino, o Gracia, Evangelio y Reino. No, de este tema, no, de Gracia, Evangelio y Reino, no No, vamos a hacer. no van a ser, listo, ok. No, porque No hay, se salvaron. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener de este, de verdad presente. Y con la ayuda de Dios, esta semana estaremos subiendo los videos que nos quedan faltando. Bendiciones, gracias y paz para todos. Y estamos en contacto. el hermano Seidi y el hermano, si nos pueden esperar un momentico en la sala. Sí, claro. Por ahí o por WhatsApp. Bueno, ya los otros hermanos pueden Pues estamos estar. acá por WhatsApp. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Padre. Quitamos su retiro.